Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Para la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, es una enorme satisfacción iniciar con este programa Hablamos Derecho. Es un programa que nos permitirá a nosotros vincularnos como universidad y como carrera con la colectividad y con la comunidad. Nos acompañarán en este programa sucesivamente docentes de nuestra carrera de Derecho. Esta noche estaremos con el doctor José Miguel Mendoza, quien será también uno de los invitados permanentes. Muchas gracias, mis queridos compañeros. Gracias por esta invitación. Nosotros estamos aquí para hablar de derecho. Recordemos que desde que se aprobó la Constitución en el 2008, ha habido algunas reformas y muchos de ustedes no conocen cuál es el contenido y quizás desconozcan cuál es su actuar sobre estas disposiciones. También nos acompañará en esta noche en la conducción el abogado Alberto Vélez, quien es profesor de nuestra universidad, un catedrático, quien también ha hecho y tiene bastante experiencia en estos programas. Alberto. Encantado, muy buenas noches, teleaudiencia. Esta es una oportunidad única con la cual vamos a interrelacionarnos y en la que estaremos todos los martes a partir de las 8:30 de la noche en Hablamos Derecho. Hablamos Derecho es un programa que va a permitir conocer, discutir, disentir respecto de las leyes que crea el gobierno nacional y que los estudiantes de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la ciudadanía, los abogados en el ejercicio de la profesión podrán también compartir con nosotros esos criterios, esos disensos. Hablamos Derecho será un programa, como hemos dicho, conducido por docentes de nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo. Hablamos Derecho será un programa cuya primera parte tendremos la oportunidad de responder a las inquietudes de los ciudadanos y de estudiantes respecto de esas leyes controversiales, y en una segunda parte tendremos la presencia de un jurista, de un abogado, de alguien que esté en el ejercicio de la profesión, de alguien quien pueda también estar administrando justicia, de alguien también que puede estar en el ejercicio de una conducción de una institución pública. Lo importante es que Hablamos Derecho es una oportunidad para conocer permanentemente cuáles son nuestras posiciones referentes a esos cuerpos legales que generan en algún sector satisfacción y en otro sector posiblemente desavenencias. Esta es una idea de larga data. Esto viene siendo un sueño que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido cristalizando. Como primer paso, creamos el programa de radio Hablamos Derecho, y precisamente en él creímos que este interaprendizaje, que esta posibilidad de que la academia, de que la universidad llegue al ciudadano común con un conocimiento jurídico mediano y profundo, determine que precisamente aquel ciudadano conozca sus derechos, sus obligaciones, comienza a moverse dentro de este ámbito jurisprudencial que es tan importante y tan necesario. Recordemos que, haciendo un poquito de historia, las relaciones obrero-patronales son el determinante para que el derecho laboral surja. Y estas se originan pues desde que el hombre tiene la condición de tal, y cuando alguien le encomienda la ejecución de una labor a otro, el derecho laboral se vuelve necesario. Pero es la revolución industrial aquella que permite, aquella que dictamina que las normas deben aparecer ya con el carácter descrito y se profundice en aquello. En el Ecuador, naturalmente, tenemos una larga historia en ese sentido, pero podríamos señalar un hito que es 1938 con el general Alberto Enríquez Gallo, y este código laboral que en su momento fue pensado como un código de avanzada que traía normas que eran realmente innovadoras para la época, que transmigraban el sentido original que ya se conocía a lo largo y ancho de América, para permitirle un avance, para permitir una explosión en ese sentido. Pero naturalmente aquello tuvo su significado, su valor en ese momento. Más adelante los años han ido pasando, dense cuenta, desde 1938, 2016, hacía falta que se hagan reformas laborales, era importante, y de hecho ya en el 2015, en abril, con la Ley de Justicia Laboral, comienza a hacerse este giro para más adelante, y a raíz del registro oficial 702 del 28 de marzo, tener
asimismo nuevos ajustes, pero este programa quiere analizar hasta dónde esos ajustes son necesarios, son válidos. José Miguel, por favor. Sí, tenemos innovaciones. Hoy en día en el régimen jurídico tenemos grandes innovaciones. Por eso hoy día vamos a desarrollar un análisis sobre estas nuevas reformas a la ley de pasantías, reformas a la ley de incentivo al trabajo juvenil, reformas al nuevo seguro de desempleo y diferentes reformas que dan flexibilidad al empleado en relación a un trabajo en base a esta nueva reforma. Por eso los temas que vamos a tratar son en base a esta última reforma al código y a diferentes códigos que establecen un régimen laboral donde hay flexibilidad, cosas nuevas, innovaciones para el desempeño de una función de trabajo. Como hemos dicho, vamos a escuchar las preguntas, las inquietudes de la ciudadanía. Y comenzaremos entonces en esta primera parte a escuchar una pregunta que se ha hecho a estudiantes de la universidad respecto de estas leyes. Lo importante, repito, es que tengamos la oportunidad y el espacio para que la gente se comunique con nosotros, para que la gente nos diga qué preocupación tiene respecto de la aplicación de esta ley, y por ello los panelistas daremos contestación y respuesta a esas interrogantes. Estimados señores de Hablamos Derecho, ¿qué opina usted de la nueva reforma laboral aprobada por la Asamblea, en la cual se encarga de proteger el empleo y fomentar el trabajo juvenil? Bien, el trabajo juvenil creo yo que nos da muchísimas inquietudes y daría paso inicialmente, no sé si Alberto o José Miguel, para que puedan responder. Todos somos iguales ante la ley. Eso es una disposición universal, siempre se ha sostenido en todas las palestras de derecho, que aquello es inmarcesible a la naturaleza esencial del derecho y a la teoría básica de aquel. Pero resulta que al nosotros proponer que los jóvenes tienen una ley que les permite laborar en condiciones favorables, esto va determinando que se constriña el ámbito desde el cual pues los adultos que tienen una edad mayor vayan teniendo limitaciones, se vayan excluyendo sus campos. ¿Qué dice la ley? La ley dice en su reforma actual que hasta el 20% de los empleados tendrán que la exención del pago del seguro social que será asumido por el Estado. Sobre este 20%, pues obviamente el patrono tiene que hacer el pago correspondiente. Por otra parte, resulta que hay una arbitrariedad, podría llamarla yo, sobre la influencia del Ministerio del Trabajo al discernir cuál es el porcentaje que de trabajo juvenil ha de tenerse. En esa visión, puede ser que el día de mañana se ajusten estos parámetros, se ajusten estos porcentajes, ¿y dónde quedamos? La inseguridad jurídica en el país campearía. Quizá el espíritu del legislador haya sido positivo, quizá aquello que quiso realizar con la incentivación o al incentivar el trabajo juvenil sea correcto, mas ocurre que en la práctica, y esa es mi visión sin ser fatalista, que puede darse el hecho de que en algún momento, especialmente las empresas en constitución, vayan supliendo la experiencia, la capacidad laboral, el sentido profesional de todos aquellos que ya se han desempeñado en este ámbito y vayan siendo sustituidos por jóvenes que luego van a tener, obviamente, privilegio, la mano de obra de aquellos será más barata y a la postre, pues, naturalmente eso redundará más bien en detrimento de los intereses de los trabajadores. Estimados compañeros, es importante, yo creo que hoy día ya se identifica cuál es la edad de un joven. El joven hoy en día, en la norma, en la actualización, en la nueva ley, se establece que está de 18 a 26 años. 26. Entonces, el joven ya sabe hasta qué edad. Yo creo que esta ley es importante a su vez porque determina cuál es el incentivo para las instituciones públicas en relación, a las instituciones privadas, porque el porcentaje que se contrate para jóvenes es un deducible al 100% del impuesto a la renta. Y a su vez, las aportaciones al seguro, el Estado las cubre. Son innovaciones que el joven hoy en día tiene otra oportunidad. Este joven de 18 o 26 años pueda acceder, porque lo que procura con la reforma a la Constitución, tratar de evitar ese desprecio o esa desigualdad en relación a los jóvenes con las personas que ya tienen su experiencia. Entonces yo creo de que
La ley lo que procura es integrarlos, es desarrollar algo que incentive las instituciones privadas, que hoy en día están muy alejadas de establecer un porcentaje de contratación de jóvenes. Entonces yo, a mi criterio personal, considero que es una ley que va a promocionar, que va a desarrollar un incentivo a las instituciones privadas para que este porcentaje del 20% en cada una de las instituciones sean personas jóvenes identificadas de 18 a 26 años. No sé qué opinan ustedes. Bueno, hay voces de otros sectores que señalan realmente que hay existiendo una masa de ciudadanos muy fuerte que desde 30 a 50 años se encuentran sin trabajo, requieren estar ocupados, tienen familias, tienen mujeres, tienen hijos y sin embargo no hay posibilidades de trabajo. Consecuentemente, podríamos también pensar que esta ley tiene un carácter excluyente, es una ley un poco discriminatoria porque no se establece un derecho constitucional que de manera general señala que el Estado buscará la oportunidad, hará gestiones y buscará marco jurídico adecuado para que los ciudadanos puedan laborar. Por lo tanto, si solo dirigimos una ley para que el sector juvenil, el sector de jóvenes entre 18 y 26 años pueda trabajar, ¿qué pasa? Sería la pregunta con el resto de ciudadanos que superan esa edad y que tienen la necesidad también de encontrar trabajo para su sustento diario. Así que en esas condiciones nos debatimos en un desempleo que posiblemente no necesariamente se satisfaga a la generalidad, sino solo a un sector comprendido entre 18 y 26 años. Es importante resaltar, mis estimados compañeros, de que el porcentaje que el Estado garantiza el pago tiene que estar bajo una condicionante, que tiene que tener una estabilidad de un año. Entonces, es importante este tema que los jóvenes que están del otro lado en la televisión lo conozcan, porque ellos van a tener ese derecho. Y no considero una discriminación, es un apoyo e incentivo a los jóvenes. Y es importantísimo determinar que el máximo que el Estado cubre con este aporte al Seguro Social es cuando la remuneración del joven sea hasta de 2 salarios mínimos vitales. Con eso nos despedimos hacia nuestro segundo bloque. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Reiniciamos este programa agradeciéndole también a todos los televidentes. Como hemos sostenido, estamos respondiéndole preguntas a los ciudadanos, a los estudiantes que tienen, en este caso, sobre la ley de reforma laboral, algunas interrogantes y algunas inquietudes que incluso a nosotros como abogados también nos interesa. Y ese es el propósito de este programa. De manera que damos paso a la segunda pregunta que se ha establecido en este programa. Panelistas, hablamos derecho. ¿Qué opinan ustedes acerca de la regulación excepcional de la jornada laboral? Bien, la flexibilización laboral pues puede entendérsela desde la perspectiva del sector laboral como precisamente esa oportunidad para que el empleador brinde una actividad precaria
que es lo que a su vez contraría los principios que se señalan en la Constitución. Sin embargo, el contenido de la ley sería importante también analizarlo. Yo creo que esto esto surge, este incentivo, esta forma de desarrollar la actividad privada, nace ante esta ola de crisis, ¿ya? Si bien es cierto, recordemos en las noticias de que vivíamos en un estado y vivimos en un estado de crisis. El petróleo ha caído, tenemos grandes deudas del Estado, grandes deudas del privado. Entonces eso se repite. Lo que procuraron los legisladores con este sistema de reducción e incremento, esa flexibilización, lo que procuraron fue incentivar a que no haya más despidos masivos. Como ya vimos, en el Estado están ocurriendo varios despidos masivos, por lo que yo creo de que en cierto grado como que no es tan aplicable esto para lo que estábamos viviendo como país ante esta situación de las grandes masas despedidas, sin trabajo, familias. Entonces, ¿por qué? José Miguel, pero ¿tú crees que una reducción de apenas del 25%, que eso sería en términos numéricos, aquello de descender de 40 horas a un mínimo de 30, pueda realmente incidir en que una empresa pueda flotar, pueda desarrollarse, pueda mejorar su perspectiva de desarrollo? Allá iba yo, o sea, no es ejecutable ante las medidas, porque estamos hablando de que no hay otro incentivo adicional. O sea, como que está bien, pero trabaja 6 horas. Hay que considerar una cosa, José Miguel, que yo creo que la flexibilización, no solo por principio del derecho laboral, es inaplicable, sino que incluso nuestra propia Constitución señala que los derechos son ascendentes y no regresivos. Consecuentemente, si se ha establecido ya en la legislación laboral, en este mismo gobierno, ciertos derechos de los trabajadores, ratificados, repito, en esta propia ley laboral, es inadecuado buscar esa flexibilización a pretextos de ayudar o cooperar frente al tema de la crisis económica que atraviesa el Ecuador. Claro, para mí esta ley, esta parte de la ley, yo considero de que es también como parte de lo que establece el Estado, los legisladores, como tratar de procurar solucionar los problemas grandes que hemos tenido en el país. Entonces, ¿por qué? Porque no hay disminución del riesgo de los derechos del trabajador. No existe esa disminución, porque en caso de que lo despidan a ese trabajador, esta persona tiene derecho a demandar por sus 8 horas de trabajo. Entonces, para mí, esta flexibilidad laboral, mis queridos estudiantes y televidentes, es un factor un poco ejecutable y que pertenezca a un interés adicional para el privado. No generaría un incentivo para el privado para afrontar a esta situación económica que estamos. José Miguel, un punto muy breve que a mí me parece vital y determinante. Las empresas tienen que demostrar fuerza mayor o necesidad urgente de acoger este criterio para que el Ministerio de Trabajo lo acepte. ¿Por qué? Porque se supone que solamente una empresa que está en malas condiciones económicas, que está en estado crítico, puede ir hacia este tema de la flexibilización laboral. Pero no existen parámetros reales para determinar cuándo una empresa está en crisis, cuándo una empresa tiene problemas económicos. Todo el mundo podría decir hipotéticamente que estamos en problemas económicos y no existiendo el margen exacto, no existiendo una dilucidación correcta de aquello, pues sí se puede caer un poco en tierra de nadie. Claro. Bien, pero en todo caso yo creo que lamentablemente el tiempo no nos permite expandirnos respecto de una respuesta, así que como hay varias preguntas y a las cuales nos hemos comprometido a responder, es necesario dar paso a la siguiente que también sea elaborada. Señores de Hablamos de Derecho, ¿usted qué opina acerca de la desaparición de la cesantía para crear el seguro de desempleo? Bien, el seguro de desempleo y su cesantía, José Miguel. Bueno, yo creo que es otro factor que es inejecutable. Es un factor que para mí, yo creo que el seguro de desempleo te están quitando un derecho. Te están estableciendo un derecho medio camuflado, podría ponerle el término, porque tú antes tenías una cesantía donde podías reclamar un derecho. Hoy en día el seguro de desempleo es como una opción. Tienes esta posibilidad, pero las condiciones especiales del seguro de desempleo se establecen cuando tú tienes un acontecimiento extraño a tu voluntad. Recordemos que el seguro de desempleo, según la ley, no aplica en razones de despido por visto bueno, porque esa es una causal por reglada e impugnable. Tenemos que el seguro de desempleo tienes que tener 24 aportaciones continuas y 24 aportaciones y 6 continuas de estas 24. Además de eso,
tienes que reclamarlo dentro de los 45 días desde que te despiden. Tienes la posibilidad de recibir este seguro por solo 5 meses y en efecto retrógrado, o sea, en un porcentaje inferior. La constitución del seguro de desempleo es de parte y parte, es de parte del empleado y de parte del patrono. Entonces se genera un gasto adicional como un aporte adicional, considerando de que cuando tú estás recibiendo este beneficio del seguro de desempleo, no puedes recibir los otros beneficios del seguro universal. Entonces es algo que en cierto grado se introduce, pero hay que mejorarlo mucho en el carácter de la ley, porque es beneficioso tener un seguro de desempleo. En muchos países del mundo se dan, pero aquí lo que se está generando es un seguro totalmente diferente, contradictorio, un seguro donde no la persona está confiada de un riesgo, que el riesgo en este caso es quedarse sin trabajo. José Miguel, hay una cosita que yo quisiera que tú me des tu apreciación. Los jubilados son excluidos. Recordemos que en el Ecuador los jubilados tienen una pensión muy baja. Muchos de ellos tienen que seguir trabajando, pero están excluidos del seguro de desempleo. Entonces esto sí me parece como una desventaja. Yo tengo una pensión de $100, tengo que seguir trabajando, sin embargo me saca mi patrono, se termina la relación laboral por cualquier índole que esto sea. Sin embargo, el jubilado ya no tiene opción a este seguro. Debería ser un seguro universal entonces. Hoy día tenemos jubilados jóvenes, jubilados que todavía están en la capacidad de poder desarrollar una actividad y se lo excluye de este seguro totalmente afuera. Incluso no se le puede solicitar, si el jubilado quiere aportar voluntariamente este seguro, no lo puede hacer. ¿Y qué pasaría con todas aquellas personas que han recibido una terminación por esa renuncia voluntaria obligatoria? ¿Tendrían derecho también a obtener cesantía? Claro, ellos pueden acceder a este seguro, pero porque es un factor externo, como les decía al principio. Tiene que haber un factor externo. No es lo mismo que un visto bueno, donde te sacan por una conducta regulada y por una sanción, el que la realiza el Ministerio de Trabajo. Pero lo que voy en sí es que el seguro debe cumplir una función grande, cubrir un riesgo de que la persona esté confiada de que va a recibir una remuneración íntegra, no en reducción, como se está proporcionando aquí en la ley. Entonces, y por mayor tiempo, porque en 5 meses que tú tienes un seguro y que no consigues un trabajo, no busca el fin que se procuraba establecer con la reforma a esta ley. Ese es mi criterio. No sé ustedes qué puedan aportar en el tema del seguro. Bueno, vamos a dar paso al siguiente bloque. Y en ese siguiente bloque tendremos la presencia del abogado Pablo Cornejo Zambrano, quien es el invitado en este primer programa, porque es una persona que tiene un gran prestigio profesional en el ámbito laboral, lo reconocemos públicamente, es una persona realmente con grandes atributos desde la perspectiva jurídica, y será él nuestro invitado en este primer programa. Así que en esta noche agradecemos también a José Miguel por habernos acompañado en este programa. Y en los siguientes programas también tendremos a otros profesores de nuestra carrera de Derecho que serán que en función de su especialidad, de su profesión en cuanto al área que ejercen, los invitados también que tendrán una vinculación con el tema que se va a plantear precisamente en cada uno de nuestros programas. Así que regresamos con nuestro siguiente segmento y que estará acompañado por el abogado Pablo Cornejo Zambrano. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.
Comenzamos esta segunda parte y con ello tenemos a nuestro primer invitado en este primer programa. Se trata del abogado Pablo Cornejo Zambrano, quien tiene una vida profesional muy activa y una vida gremial también muy fuerte. Él ha sido expresidente del Colegio de Abogados de Manabí, expresidente de la Autoridad Portuaria, ha sido ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un hombre que ha trajinado mucho en su vida profesional como abogado, específicamente en el ámbito laboral, donde ha demostrado sobre todo un éxito muy fuerte en su ejercicio, y obviamente es una persona que tiene muchísima base y contundencia para opinar sobre el tema que en este día, en esta noche, estamos tratando en este programa Hablando Derecho. Abogado Pablo Cornejo, esas reformas que ha estado en la Asamblea Nacional, sobre todo estas últimas en marzo de este año, ¿son beneficiosas para el sector empresarial? ¿Son beneficiosas para el sector laboral? ¿Se habla de una flexibilización laboral? Sí. ¿Cuál es su criterio, sobre todo, dada su experticia en esta área? Sí, buenas noches, Marcelo, y al distinguido profesor. Verás, hay una cuestión que es importante determinar, que las normas responden a la época y a los gobernantes. Y en este sentido nosotros venimos observando que desde hace algunos años para acá el deterioro de la protección de los derechos, principalmente los derechos laborales, ha sido muy concurrente de parte de este gobierno. Nosotros observamos la ley de justicia laboral, que provocó una grave afectación a la seguridad social, y ahora esta ley que es una especie de Frankenstein, que habla de todo, y que obedece a dos elementos que son recurrentes en el gobierno nacional. El primero, la publicidad, la pantalla, la propaganda, los nombres rimbombantes, y el segundo, poder tener la capacidad de que haya una dinámica en la economía. En ese sentido, nosotros no podemos descuidarnos que a raíz de la ley que promovió, por ejemplo, este gobierno, que se paguen las remuneraciones adicionales con la remuneración mensual, no son nada más que obligar a que la gente tenga un poco más de dinero y de esa manera pueda tener mayor capacidad de consumo. Y en esa línea nosotros estamos entendiendo que es lo mismo que está pasando acá. Por ejemplo, esta área referente al trabajo juvenil, que a mí me parece muy dolorosa, porque los jóvenes entre 18 y 24 años deben estar en la universidad. Pero sabemos que en el Ecuador hoy día hay más de 500.000 bachilleres, es decir, esos jóvenes que deberían estar estudiando en las universidades hoy día tienen que estar sometidos a la angustia de tener una ocupación. Y es contradictorio, Pablo, porque las políticas públicas que se han implementado, sobre todo en el sistema de educación superior, han ido casi dirigidas a que las universidades traten de evitar establecer estudios nocturnos para que el estudiante en realidad tenga una dedicación exclusiva al estudio, y por lo tanto deberían estudiar desde la mañana y en la noche pues obviamente continuar con sus estudios. Entonces ahora con este trabajo juvenil, de conformidad con esta ley aprobada por la Asamblea, viene a ser un contrasentido a lo que la propia política pública de educación superior se ha venido señalando. Es lo que nosotros entendemos. Es evidente entonces que al haber una política errónea en lo educativo, en este momento tratan de parchar aquello, generando la posibilidad de que los empresarios puedan contratar en mejores condiciones a la fuerza joven. Yo digo, para un empresario más importante es contratar a un muchacho que además de que comience a trabajar, no tiene hijos, no tiene dificultades de carácter domésticas como las tiene una persona que está casada, que tiene otro tipo de obligaciones. Entonces es mucho mejor para el empresario contratar a un joven en esas condiciones, con la particularidad que el gobierno asume la responsabilidad patronal con el IES, lo que implica necesariamente un banquete para el sector empresarial, que hay que entenderlo. Esta norma está dirigida justamente a estimular
a la actividad privada. Abogado Cornejo, perdone que lo interrumpa, pero ¿cree usted que podría provocarse un fenómeno que desde mi punto de vista bien podría darse? Que es el hecho de que, so pretexto de que voy a tener este aliciente, que es que el Estado me pague la afiliación de estos empleados juveniles, que al final se decidió que fuese entre 18 y 26 años, comience yo con algún pretexto a sacar a mi plantilla corriente, aunque el artículo 34.2 de las reformas dice que la contratación del empleo juvenil no implica sustitución de trabajadores, a la postre esto podría incidir en el hecho de que comencemos a sacar soterradamente a trabajadores que, como usted bien señaló, ya cumplieron un ciclo, resultan más onerosos, quizá tienen más complicaciones. Para contratar jóvenes podría generarse esta situación. Eso es claro porque el empleador tiene toda la libertad para despedir a quien ya no le interesa. Entonces es muy fácil hacerlo, más aún cuando nosotros conocemos, por ejemplo, de lo que conversábamos con usted antes del programa, que toda empresa está obligada a buscar la amortización de la vida útil del trabajador. Y para eso existe el fondo de jubilación patronal. ¿Qué hace el empleador? Simplemente una persona que ya tiene con él 10, 15, pero menos de 20 años, lo despide y lo indemniza con el fondo de jubilación patronal. Entonces es muy fácil que esto ocurra, porque no se trata de que el gobierno va a impedir que no se sustituya, porque el empleador va a decir, señor, yo tengo derecho a la libertad de contratación, contrato a quien me conviene y a quien no me conviene lo despido y lo estoy indemnizando, le estoy pagando sus derechos. Los fondos del despido ya están ubicados, ya los tiene Exactamente, porque ¿qué es lo que ocurre? El trabajador joven es inexperto, va a prepararse en el momento en que entra a laborar, a producir, y recibe las enseñanzas de los trabajadores que tienen un poco más de tiempo. Esto va propiciando que el trabajador joven, con todo su ímpetu, con su fortaleza, vaya desplazando al trabajador antiguo. Y de hecho, una vez que ya se vuelve muy diestro en el manejo de la máquina o de la actividad que le corresponde ejercer, inmediatamente pues tiene el motivo el empleador para desprenderse de aquel trabajador que tiene problemas domésticos, sus hijos, su esposa, inclusive que su salud ya se ha deteriorado a consecuencia de la sobreexplotación con la que son sometidos ahora los trabajadores. Pero ¿qué pasaría también con esa gran masa de ciudadanos que superan los 30 años y que conocemos que en el Ecuador es un alto porcentaje y que no tiene trabajo? Esta ley está dedicada a fomentar el trabajo juvenil, pero ¿cómo buscamos herramientas para que la gente que tiene esta edad de 30 hacia adelante también tenga el derecho y la oportunidad de trabajar? ¿No significa esta ley una característica de exclusión, es excluyente, porque no hay un sentido igualitario que también pretenda cubrir las oportunidades de personas que de 30 con seguridad en adelante están casados, tienen hijos y no tienen esa oportunidad de trabajo? Bueno, yo diría que es una norma discriminatoria. Es violatoria al derecho a la igualdad que establece el artículo 66 y a los principios de no discriminación contemplados en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República. El propio considerando de la reforma así lo dice, para evitar discriminación y generar un contrasentido. Estamos claros y creo que concordamos en que efectivamente así ocurre. Ese es un problema que debe a nosotros preocuparnos severamente, por cuanto, yo insisto, para mí como padre de familia es muy doloroso que uno de mis hijos, entre 18 a 24 años, mi ilusión es que estudie, que se prepare, pero que por la circunstancia de que hay dificultades para ingresar a la universidad, con estos exámenes que son tan complicados y que sabemos que últimamente incluso están hasta manipulados, no permiten pues, que aquellos que quieran superarse ingresen a la universidad, se vean obligados a quedarse desempleados y el muchacho que por su propia vitalidad, por su propia situación, lo obliga a buscar con lo que ocuparse. Entonces o se va por a los vicios o se va a buscar un empleo. Abogado Cornejo, se corre un riesgo tremendo en este sentido. Las empresas nuevas, esas empresas de información que parten de una plantilla laboral cero,
van a comenzar a contratar este tope que la ley les establece, que es hasta el 20% para recibir el beneficio. Y por lo tanto, sabemos que toda empresa nueva va a tener este 20% de jóvenes, desplazando esta masa laboral, que como bien decía el doctor Farfán, tiene más de 30 años. Entonces, cada momento más se va asfixiando, se va coaccionando a ese sector tan amplio de la ciudadanía, determinando que tenga menos opciones de trabajo. Entonces, la ley que busca, yo sé, en el espíritu del legislador seguramente esté el interés de crear fuentes de trabajo, de mejorar las economías, de dinamizarlas, termina a la postre siendo absolutamente lo contrario, porque termina ahogando a esa clase que es mayoritaria y no va a tener opciones de trabajo. Certero, yo creo que usted me libera de mayores comentarios, porque eso es lo que realmente va a ocurrir. Y es lamentable porque, insisto, estamos vulnerando el derecho a la igualdad, estamos provocando una discriminación, pero además existe la otra circunstancia, que esta dinámica dentro del trabajo de un centro laboral provoca incluso que los trabajadores no se organicen. Y en el fondo se apunta a que la sindicalización de los trabajadores, a que ese sagrado derecho a poderse organizar, unificar, no se pueda satisfacer. ¿Qué pasaría si en una empresa, a discrecionalidad del Ministerio de Trabajo, señala un porcentaje de jóvenes para que laboren en una empresa determinada? No hay un trabajo específico en que ocuparlo, puesto que ese trabajador, ese empresario respeta el derecho de los trabajadores que ya tiene laborando. Pensemos en que este empresario es un hombre que tiene unos buenos conceptos, respeta la estabilidad laboral, pero tiene la necesidad de obligar, la necesidad de incorporar al trabajo juvenil. ¿Qué actividad se le incorpora? ¿Qué hacer con esta decisión? Puesto que se crea esta obligación de trabajar posiblemente sin tener una actividad y un trabajo específico, sino que hay que cumplir con la ley. Como se dice vulgarmente, no hay cama para tanta gente, ¿no? Pero en este caso, el empleador que quiera aprovecharse de aquello, tendría que pensar en expandir sus actividades. ¿Y si no hay los recursos? Entonces ya se privaría de beneficiarse de aquello. Pero hay una cosa cierta, el capital se alimenta del trabajo humano y el capital expoliador se alimenta del trabajo de la sangre joven. Y en este sentido, la ley no es nada más que una expresión más rapaz del capitalismo. Por eso digo que las normas siempre reflejan el momento que vivimos y los gobernantes que tenemos en ese momento. Volvemos enseguida para irnos a unas pausas comerciales y seguiremos con nuestro invitado, que realmente es una verdadera joya en el conocimiento en materia laboral en nuestra provincia y el país. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en esta última parte de este programa Hablamos Derecho. Pablo, has mencionado tú con mucha suficiencia esta posición tuya respecto de esta ley que la has denominado una ley de Frankenstein. Yo creo que por una afinidad de carácter de trabajo,
tengo algunas observaciones también frente a este proyecto de ley esta ley que reforma también a su vez la ley de pasantías. El artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala de manera imperativa que los estudiantes harán pasantías o prácticas preprofesionales tanto en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, en estas reformas a esta ley se señala que se exceptúa al sector público y solo queda específicamente al sector privado. ¿Por qué la posición de los asambleístas de evitar que estas pasantías y estas prácticas preprofesionales también se hagan en el sector público? ¿Cuál sería la razón para excluir al Estado, que también estaba en la obligación en esta Ley Orgánica de Educación Superior? Bueno, es sencillo. La ley está dirigida a promover al sector privado, a estimular al sector privado, a favorecerlo. Toda la normativa que ustedes pueden observar en esta ley que ha sido expedida, publicada en el Registro Oficial el 28 de marzo, o sea, está fresquita, todavía huele a tinta. En realidad lo que trata es de decirle a los señores empresarios, miren, este es el aporte del gobierno. Nosotros defendemos la economía del empresariado ecuatoriano. Y en ese sentido, obviamente, para sentar las diferencias y poner límites, se excluye a las entidades del sector público, en este caso las universidades. Es más, inclusive ustedes perfectamente, y más que todo Marcelo como abogado, sabe que de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, hay las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho que están en los últimos años. Esto ya ha sido limitado hasta el punto de que prácticamente no va a haber pasantías pagadas. Se busca es de que de aquellas personas que están estudiando vayan al sector público a trabajar prácticamente gratuitamente, que es más o menos lo que yo detecto, pero que en el fondo esta norma lo que busca es estimular a los privados, que sea el empresariado el que se beneficie de aquello y no el sector público. Pero posiblemente las universidades, al dirigir a sus estudiantes a estas prácticas preprofesionales o pasantías, bajo el mandato de esta ley, tendrían posiblemente, diríamos, no hay la rama específica que permita la formación en la práctica, porque el estudiante lleva la teoría, entonces va a hacer sus pasantías o prácticas, como el nombre lo dice, sí. Pero en esa empresa, en esa institución, no encuentra una vinculación con su carrera profesional que está haciendo. La empresa se ve obligada a aceptar a ese profesional, a ese estudiante que va a hacer esa pasantía, pero no hay esa coherencia entre la teoría que tiene ese estudiante en la universidad y en la actividad que va a realizar en esa empresa, puesto que entonces, en cambio, en el sector público sí lo podría haber encontrado. Al excluirse al sector público, estamos enviando a hacer unas pasantías o prácticas preprofesionales a un joven, a un estudiante que no va a tener compatibilidad con sus actividades. No le generan experticias ni aprendizajes. Por supuesto, de hecho es una mano de obra precarizada la que va a darse, porque en verdad yo lo señalo enfáticamente, un estudiante que vaya a una fábrica, que procese cualquier cosa, va a ser hasta mandado por los obreros que no tienen la misma formación académica que ese estudiante. Justamente porque como no conoce de qué se trata, va a aprender, entonces cualquiera abusa y es lo que va a ocurrir. Una persona precarizada con una remuneración que la norma establece, el tercio del salario básico, 120 dólares con 75 centavos. Me parece hasta una injuria, una humillación que una persona que se ha preparado para ser profesional tenga que ir a una empresa a estar precarizado con el estipendio que va a percibir y además minimizado por el resto de los compañeros de trabajo, porque va a ser el muchacho demandado. Como va a aprender, como es pasante, entonces tendrá muchos jefes. Y con una remuneración vergonzosa. Casi diríamos sí, en la práctica de 120 dólares. 120 dólares con 70 centavos exacto. Para ser exacto. Pero el hecho de que incluso por mandato de la ley tenga que pagársele la aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre el valor del salario básico, cuando en realidad recibe son 120 con 70 centavos. Esta obligación que se le hace al empleador no es posiblemente
también, a su vez, desde la perspectiva del sector empresarial, un pago injusto, porque en realidad recibe 120 como salario y obviamente está pagando la aportación sobre 366. ¿Será correcto que la ley señale este tipo de oportunidades? Bueno, sigue siendo ventajoso. Hagamos cálculos. El empleador paga el 11.35% de la remuneración por el aporte patronal. Un trabajador que gana el básico, $366, haga usted las cuentas, alrededor de $40 que le corresponde al empleador egresar. $40 más los 120 que le paga a ese joven trabajador, porque va a ser un trabajador común y corriente, le sale por $160. Menos de la mitad de lo que establece el salario básico unificado. En síntesis, es una verdadera ganga. Abogado Cornejo, esta capacidad discrecional que tiene el Ministerio de Trabajo al decir de la reforma a la ley de pasantías, establece que es este ministerio el que puede arbitrar los porcentajes de pasantes. Esto podría también dar lugar a que en determinado momento una empresa se llene de pasantes porque, como bien lo señala usted, es una forma precaria de trabajo, y por otra parte tendríamos mano de obra absolutamente barata. Esto podría degenerar en un sentido, yo diría que bastante profundo, lo que es en esencia el principio precisamente de estas pasantías, más aún si vamos al sector público, donde, como también se señaló de manera correcta, prácticamente la gente va gratis, contrariando un principio pro operario que es universal, el hecho de que todo trabajo deba ser remunerado. Así es, y en igualdad de condiciones, a trabajo igual, igual remuneración. Pero en este caso, cuando se generó la ley de pasantías, en la práctica era una necesidad porque los jóvenes que estaban a punto de egresar en una carrera profesional simplemente no tenían un espacio donde ejercitar, donde practicar, donde entrenarse para poder ejercitar adecuadamente su profesión. Y en este sentido no se puede negar que al inicio de este gobierno, por ejemplo, se instituyó las pasantías, y yo hablo por mi profesión, las pasantías en la función judicial, que realmente fueron muy beneficiosas. Se pagaban por 4 horas de trabajo, el 60% de la remuneración básica. El joven iba a practicar su profesión, iba a tener un contacto con su profesión, a interiorizarse en ella. Y eso resultaba altamente satisfactorio, porque allí ya se podría vislumbrar si ese futuro profesional estaba o no conectado con la profesión que había escogido. Pero hoy día las cosas han cambiado y hemos llegado a este sistema de precariedad que realmente debe avergonzarnos, y principalmente a la academia, que resulta hasta humillante que una universidad tenga que andar buscando colocar a sus futuros profesionales para que reciban una remuneración miserable. Además, en la ley, Pablo, dice podrá. Y luego señalen específicamente en el artículo 3, que reforma la ley de pasantías, dice que el Ministerio de Relaciones Laborales regulará el porcentaje. Entonces, si la ley dice podrá, mientras que en cambio le da la potestad discrecional al Ministerio de Relaciones Laborales para que establezca el porcentaje, esa contradicción no va a generar en realidad un gravísimo problema precisamente a las universidades, que tienen que ubicar a sus profesionales para que puedan cumplir con un requisito y obtener su titulación, y no lo van a poder lograr conseguir. Sí. ¿Cuál es tu criterio respecto a aquello? Bueno, en realidad, cuando en las normas que estamos viendo siempre ponen al árbitro, como árbitro, al Ministerio de Trabajo, y es en todos los ámbitos, no solamente en materia laboral, del sector privado, también lo es en el sector público. Lo ponen como un árbitro, pero que en realidad su capacidad, su eficiencia no llega hasta más allá. El Código del Trabajo hace muchos años contempla que el Ministerio del Trabajo está obligado a regular las relaciones laborales entre patrón y trabajador, pero además a proteger derechos. Esa es su obligación. Sin embargo, en la vida real, el Ministerio del Trabajo se ha convertido en una simple oficina de formalizar las formas de terminación de los contratos de trabajo de manera desventajosa para el trabajador. Entonces lo mismo ocurre acá. A mí casi no me preocupa eso. Sí me preocupa lo otro, el que el Ministerio señale de una manera aleatoria
a tal universidad le toca incluir a tales o cuales profesionales y que las universidades se vean obligadas a buscar ubicación para sus jóvenes profesionales, pues ir con esta vergüenza de meter a sus profesionales, a futuros profesionales, para que ya simplemente vayan a ser obreros comunes y corrientes con una remuneración que no va a ser un estímulo para que ese estudiante pueda realmente compenetrarse con la actividad que está realizando. Abogado Cornejo, para que sean válidas estas reformas a la ley de pasantías, ¿qué cree usted que debería incluirse en la ley? ¿Cómo debería modificarse la ley para que tenga sentido, para que tenga coherencia, para que tenga razonamiento básico y lógica además? Necesariamente la ley debe establecer la participación de la academia con equipos destinados a aquello, a buscar que los pasantes tengan la cabida en la actividad que le corresponde realmente. Y para esto tampoco podemos negar que la universidad, en términos generales, no esta, no la de más allá, no la de otro lado, no ha tenido la suficiente precaución para que su personal que egresa tenga un campo laboral adecuado. Y esa ha sido una de las causas también por las que el deterioro de la imagen de la universidad ha sido afectada, porque se han establecido carreras para las que hay poca actividad, por la que no existe poco campo ocupacional. Entonces, me parece que la cosa debe venir por allí. Pablito, en un minuto, ¿cuál es tu criterio respecto del seguro de desempleo que también nos trae esta ley? Vea, el seguro de desempleo es igual como el de la afiliación a las amas de casa. Es pura propaganda, es una pantalla. Si usted observa, el seguro de desempleo se alimenta del 2% del propio aporte del trabajador. Solamente lo puede ejercer cuando tiene 24 aportaciones mensuales, de las cuales 6 deben ser de manera continuada. El 1% adicional al fondo solidario, que era de propiedad del trabajador, el aporte patronal del 1% al fondo de cesantía, hoy día se desprende de la cuenta individual del trabajador y se va a un fondo solidario. ¿Pero qué nos dice la ley? Si el trabajador desempleado, por cuestiones que no son inherentes a su responsabilidad, es decir, por renunciar, por desahuciarse, no el visto bueno, porque esa es una cuestión discutible, el visto bueno es impugnable. La renuncia al desahucio es una expresión voluntaria para desvincularse del trabajo. En cambio, el visto bueno es una cuestión que tiene algunas situaciones complejas que hacen que sea impugnable, incluso judicialmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el trabajador que tiene un regular fondo de cesantía, en lugar de decir quiero el fondo de desempleo, quiero el seguro de desempleo, dice yo quiero mi fondo de cesantía. Entonces resulta una cosa que es como lo del Chavo del Ocho, ¿no? Decimos sí para decir no, no tiene ninguna trascendencia. Esto es puro pantallazo. El seguro de desempleo, es una ilusión óptica que tendría en todo caso el seguro de desempleo el seguro de desempleo es un seguro. Los seguros tienen que tener una prima. Los seguros tienen que tener una cobertura mayor. No es posible que un trabajador que sea despedido, que se termine su contrato de trabajo porque se terminó la obra, porque se acabó la empresa, porque se murió el empleador, ese trabajador tenga que ir a pedir un seguro de desempleo con su propio dinero. Cuando todos sabemos, yo aseguro mi carro, pago una prima, si mi carro se lo roban o tiene un desperfecto, un accidente, el seguro me lo restituye. Gracias. Y en este caso, la idea es que el seguro restituya a ese trabajador el derecho a seguir trabajando y eso no ocurre. Además que es un seguro decreciente, ¿verdad? Que parte del 70% para llegar al 50%, contradiciendo toda norma de lógica, porque se supone que en primera instancia, cuando el trabajador deja de laborar, está todavía en una condición medianamente estable. Conforme pasan los meses, va a necesitar más de ese dinero porque las necesidades van a ser acuciantes, pero en cambio el seguro disminuye. Yo no le encuentro sentido a aquello. Bien, yo en todo caso, yo creo que en realidad es un tema tan apasionante, estas leyes que pretenden precisamente mejorar el empleo, generan muchísimas visiones, opiniones desde ambos lados, ¿no? Desde la perspectiva del ciudadano común que busca el derecho al trabajo y también de los empresarios
que también a su vez cuidan sus intereses, porque como todos sabemos nosotros, dentro del derecho privado se busca siempre el lucro y no solo el interés general. En consecuencia, ha sido una muchísima satisfacción, Pablo, haber contado con tu presencia. Te agradecemos y creo yo que esto está latente y no descartamos invitarte para un segundo programa en el que podamos ir con más profundidad a temas todavía mucho más profundos que contienen esta ley y que nos has orientado, y creo que nos puedes orientar mucho más, sobre todo a la ciudadanía. Esto es Hablamos Derecho y ha sido el primer programa de nuestra carrera de jurisprudencia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, así que agradecemos al público por esta oportunidad. Queremos recordarles que este programa será retransmitido por San Gregorio Radio 106.1 los días sábados de 12 a 1 de la tarde, continuando aquella tradición de Hablamos Derecho que ustedes ya han escuchado durante 2 años. Buenas noches.